bienvenidos a un nuevo Live Series. El día de hoy tengo el honor de compartir este espacio con Luis Suárez, nuestro querido amigo Lucho. Él es el vicepresidente y director ejecutivo de Conservación Internacional en Ecuador. Hola Lucho, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Eva, buenas noches. Qué gusto estar aquí contigo en esta Series Live. Bueno, el gusto es nuestro. Bueno, cuéntanos sobre Conservación Internacional. Sabemos que es una organización internacional que hace más de 20 años que opera en Ecuador, pero exactamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, Conservación Internacional nació en el año 1987, tiene la sede en Washington, bueno, en realidad al otro lado del Potomac, en Virginia. Esta es una organización que nació a partir de una convicción muy fuerte de que la biodiversidad es nuestra mayor riqueza y es un tesoro para la humanidad y esencial para el desarrollo de nuestros países y para el bienestar de los seres humanos. Entonces, a partir del año 87 se crea la organización y escoge trabajar en los países más diversos del mundo. Tú habrás oído el concepto de la megadiversidad, tal vez has oído también de los famosos hotspots o puntos calientes de la biodiversidad. Esos son dos conceptos que desarrolló nuestra organización desde su inicio para priorizar, porque siempre uno quiere conservar todo el planeta y tener un impacto en todos los países, pero la realidad es que los recursos son en muchos casos limitados y eso obliga a priorizar las acciones. Entonces se enfocó en países que cumplen este rol de ser mega diversos y por otro lado de tener un alto grado de amenaza a la biodiversidad. Y uno de esos países es precisamente el Ecuador. El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos. La lista actual habla de 18 porque se incluyó Francia y podemos hablar largo sobre eso, pero es solamente contarte que oficialmente, digamos, existe el concepto de megadiversidad para 17 países. El Ecuador es el país más diverso por unidad de superficie, está entre los países megadiversos en el puesto número 6, siendo el más pequeñito. Entonces uno puede imaginarse la importancia que tiene Ecuador y eso hizo que Conservación Internacional establezca un programa hace 21 años en el país formalmente. Cuando digo establecer un programa, implica un convenio con el Estado ecuatoriano, con la Cancillería, que es la entidad que regula las ONGs internacionales, pero también con el aval de varias instituciones públicas, en particular el actual Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es la entidad pública con la cual tenemos más estrecha cooperación. También el Ecuador fue seleccionado por CEI, digamos, para establecer este programa, debido a que es un país que tiene dos de los puntos calientes de biodiversidad, es decir, lugares con altísima biodiversidad, pero también con alto grado de amenaza. Uno que es el Chocó biogeográfico que compartimos con Colombia, esta región del Pacífico, donde está Esmeraldas, las estribaciones de los Andes, inclusive las estribaciones de Pichincha, de Imbabura, de Carchi. Y el otro hotspot, que es el de los Andes tropicales, que básicamente incluye en nuestro caso, las dos cordilleras de los Andes. Los dos son sitios con una extraordinaria diversidad biológica o biodiversidad, como decimos los biólogos, pero también lamentablemente con alto grado de amenaza por el avance de una serie de actividades humanas, principalmente el avance de la frontera agrícola y la deforestación. Entonces, Ecuador llega como una prioridad para la organización. También es un país amazónico. La Amazonía ha sido definida como una prioridad para nuestra organización. Y aparte de eso, también es una prioridad por el tema marino, teniendo diversidad marina muy alta. A veces nos olvidamos del territorio marino, pero es 5 veces más grande que el territorio terrestre. Y tenemos la suerte de contar con corrientes cálidas que vienen desde el norte, corrientes frías que vienen desde el sur, y también corrientes submarinas que vienen desde Japón y chocan contra las Islas Galápagos. Y mientras más frías las corrientes, más ricas en oxígeno, más ricas en nutrientes, y esto hace que tengamos también una diversidad biológica marina impresionante. También por eso el Ecuador es prioridad. Entonces, imagínate, tenemos Galápagos, tenemos una gran diversidad marina y tenemos también esta diversidad enorme terrestre. Por eso, digamos, cayó de cajón que O sea, CI. tenía que venir a Ecuador, definitivamente. Por un poquito hay que reconocerlo,
y nosotros siempre conocíamos de CI, y yo soy biólogo que he trabajado muchos años, fundamos Ecociencia en el año 89, una ONG nacional, y cuando venían colegas de CI les decíamos, bueno, pero ¿por qué no tienen programa en el Ecuador si este es del país para tener un programa? Y años más tarde, gracias a una donación de Gordon Moore, el hombre que inventó los microchips para las computadoras, el fundador de Intel, dio una gran donación a conservación internacional para conservación en los países megadiversos, y a raíz de eso, en el año 2001 se establece el programa en el Ecuador. Increíble. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con uno de esos proyectos cuando era parte de la Universidad de San Francisco. Así que, bueno, ¿cuáles son las líneas? O sea, una de sus, digamos que de su propósito es conservar la biodiversidad, tanto Sí, marina como terrestre. nuestra, nuestra visión y visión institucional está orientada a la conservación de la biodiversidad y al bienestar humano. Es Ok. decir, los programas y proyectos procuran tener objetivos ambientales y objetivos sociales. Estamos fuertemente enfocados en la lucha contra la pobreza, pero al mismo tiempo en la conservación de la biodiversidad, y normalmente los proyectos que ejecutamos tratan de contribuir a estas dos grandes metas, digamos. Eh, Obviamente con el tema de cambio climático y la gran preocupación que existe sobre ese tema, se ha incorporado muchísimo en la misión actual de CI el tema de cambio climático. Yo no sé si tú alcanzas a ver este es el logotipo de CI. Es Ah, un, es un planeta azul, que es la Tierra, guiada por un sendero verde del desarrollo sostenible. Es un logotipo bastante esquemático. El anterior era claramente un bosque tropical y un bonito que colgaba y una palmera, en fin. Hace unos años cambiamos el logo, algo que no es muy común en las organizaciones, y decidió cambiar el logo. Y con el cambio de logo también se hizo explícita en nuestra misión y en nuestra visión institucional el vínculo entre conservación y bienestar humano. En el caso de Ecuador, estamos muy enfocados en 4 geografías: Galápagos, tenemos un programa especialmente en la isla Santa Cruz, en Puerto Ayora, un programa marino y costero a lo largo de la costa ecuatoriana, donde precisamente trabajamos contigo hace algunos años con la Universidad de San Francisco, el Laboratorio de Ecología Aplicada, el Instituto de Ecología Aplicada, el ECOLAP, y tenemos un programa pequeño y que esperamos crezca en los próximos años en lo que llamamos el Chocó Andino, la zona de estribaciones de los Andes y el vínculo con el Chocó biogeográfico, especialmente Esmeraldas, y está creciendo de una manera impresionante a pesar de la pandemia el programa amazónico. En la Amazonía trabajamos en 3 paisajes, y eso me lleva a contarte un poco el enfoque, ¿no? Trabajamos con 2 enfoques muy importantes. El de paisajes sostenibles, que es la nueva forma de hacer conservación en el mundo. Antes se hacía conservación a nivel de un área protegida específica o de un sitio específico. En la actualidad, las principales organizaciones de conservación a nivel mundial y también las organizaciones nacionales de conservación hemos entrado en este enfoque de paisaje. El enfoque de paisaje integra la conservación del patrimonio natural como un eje, un pilar fundamental, diría yo. Un segundo pilar, la producción sostenible, especialmente producción libre de deforestación, para no contribuir al cambio climático, ni más bien convertirse en una alternativa positiva para la gente y también para el planeta. Y el tercer pilar, yo diría que quizás hasta el más importante de todos, que es la buena gobernanza. Tener la posibilidad de planificar el territorio, que hay espacios de diálogo, espacios para manejo y resolución de conflictos, plataformas interinstitucionales, vínculos con el sector privado y con los gobiernos locales, etcétera, ¿no? Esos 3 pilares van acompañados de 3 ejes transversales muy importantes: la investigación y monitoreo ecológico y socioeconómico para medir nuestro impacto y para saber cómo están las tendencias tanto ambientales como socioeconómicas en un territorio. El otro eje de educación y comunicación ambiental, es fundamental definitivamente trabajar con las nuevas generaciones, trabajar con una serie de actores en fortalecer sus capacidades y su comprensión sobre los problemas ambientales, en búsqueda siempre de soluciones positivas. Y el tercer eje transversal, la sostenibilidad financiera. Muchos de estos procesos se han caído por falta de sostenibilidad. Entonces, importantísimo trabajar desde el comienzo
en temas de sostenibilidad financiera. Ese es el enfoque de paisajes. Y el otro enfoque que trabajamos es lo que se conoce como el enfoque basado en derechos. CI está totalmente comprometida con la equidad de género, con la participación de comunidades locales, con el reconocimiento y valoración de los conocimientos tradicionales, con el cuidado a poblaciones vulnerables, el consentimiento libre, previo, informado, de tal manera que nosotros no entramos a un territorio o a una comunidad sin la autorización previa, básicamente pidiendo permiso como se debe hacer, ¿no es cierto? No cayendo de paracaidista, entrando por la puerta. Y eso implica darse el tiempo de explicar lo que uno quiere hacer, entender muy bien las prioridades locales y pedir la autorización para trabajar en el territorio. Esa autorización normalmente la oficializamos a través, por ejemplo, de convenios y acuerdos de cooperación, pero para nosotros es fundamental ser invitados en una comunidad y entrar con el permiso pleno de la comunidad, no solo del presidente o la presidenta de la comunidad, sino mediante, por ejemplo, resoluciones en asamblea, presentaciones claras de cuáles son los objetivos de CI, cuál es nuestra estrategia de trabajo y llegar entonces a estos acuerdos que establecemos con las comunidades locales. Eso me parece fundamental, pero quiero resumir ese gran trabajo que hacen en una reflexión para quienes nos están escuchando. No tiene y no debe existir un divorcio entre la conservación y el desarrollo de las comunidades. Es decir, tenemos que convivir y las comunidades son parte de la conservación. Y no era lo que se pensaba hace muchos años atrás, ¿no? No, esa A no tocar. Claro, durante mucho tiempo se planteó como que hubiese una dicotomía entre conservación y desarrollo y como que no podía hacerse lo uno y tenía que escogerse lo otro, digamos, ¿no? No hay tal, no va a haber desarrollo sostenible sin conservación porque es el patrimonio natural el que nos brinda una serie de bienes y servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo. Por ejemplo, pero tampoco, Lucho, pero Lucho, ahí te interrumpo, porque tampoco va a haber conservación si no hay desarrollo social. exactamente, ahí va también, y disculpa que no completé la respuesta, pero efectivamente tampoco va a haber conservación si no hay desarrollo. Es esencial abordar, y por eso nuestra misión institucional aborda estos dos temas de manera conjunta. Estamos totalmente convencidos de sobre el tema de se puede compatibilizar el desarrollo sostenible con la conservación, se puede, definitivamente van de la mano, y aparte de eso se pueden compatibilizar objetivos ambientales con objetivos sociales y económicos. Es esto también la razón para que en nuestra estrategia se priorice tres cosas que son esenciales y que yo creo que en estos años en CI, de los 21 años que lleva la organización, yo llevo 20 en CI. Tuve la suerte de llegar muy temprano, de construir el programa casi desde el inicio. Entonces estoy muy metido, como comprenderás, en todo lo que hemos hecho en estos 20 años. Y en estos 20 años hay tres cosas que eh, están muy marcadas en el trabajo de CI. La primera es la conservación basada en ciencia. Necesitamos buena ciencia para hacer buena conservación. Y eso implica invertir en proyectos de investigación, de monitoreo de la diversidad biológica y también de las poblaciones humanas y las actividades socioeconómicas. Buena información económica, por ejemplo, que muchas veces no se ha tomado en cuenta. Y obviamente muy buena información social para entender los problemas y buscar también las soluciones. Un segundo elemento, las alianzas. No lo vamos a poder hacer solos. Por más recursos que podamos movilizar, por más apoyo que tengamos de una gran cantidad de donantes, y trabaja con fundaciones de Estados Unidos y de Europa, trabajamos con gobiernos, con multilaterales, trabajamos también con el sector privado, y por más recursos que seamos capaces de movilizar, necesitamos el trabajo en alianzas. Sí. Y eso implica alianzas con una diversidad de actores, incluyendo pueblos y nacionalidades indígenas, gobiernos locales, evidentemente el gobierno nacional, y alianzas también con el sector privado. Y por eso somos parte precisamente de CERES, por eso también con ustedes estamos trabajando la coalición para la seguridad hídrica en el Ecuador,
y estamos involucrados en una serie de compromisos colectivos porque solos no lo vamos a lograr. Y el Sí, tercero, comunicación, Eva, y tú eres una comunicadora innata. La comunicación es esencial. Lo que no se comunica no existe. Y la comunicación entendida como no marketing, sino como así una es. comunicación asertiva, profunda, que pretende realmente transformar, pretende, y ahí se vincula mucho con la educación, ¿no? La línea es muy delgada y por eso nosotros la combinamos educación ambiental y comunicación. Necesitamos, primero que nada, sensibilizar e informar a la gente y luego también con la gente identificar barreras que impiden ciertos cambios de comportamiento o en algunos casos identificar comportamientos muy buenos, muy efectivos que hay que fortalecer y promover. Entonces, sin comunicación no vamos a lograr ni conservación ni desarrollo sostenible. Así Esas son las lecciones, si me tocaría resumir, para hacer buena conservación necesitas ciencia, necesitas aliados y necesitas comunicación. y me parece fundamental justo esto que mencionas y me va a llevar a la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque en Ecuador la conservación por parte de diferentes actores fuera de las organizaciones dedicadas a la temática ha sido muy vinculada a la filantropía, ¿no? Entonces, donemos para apoyar a esta especie, donemos para apoyar a este bosque, pero hay un proceso que se está llevando hacia un modelo transformador y no se veía antes que trabajaran de la mano, por ejemplo, ONGs dedicadas a la conservación con el sector privado, y tú lo mencionaste, ustedes están trabajando con ellos. ¿Puedes darnos un par de ejemplos de lo que están haciendo con el sector privado? Sí, definitivamente, como te mencionaba, las alianzas se han constituido en un elemento clave de nuestra estrategia y en un elemento de ser efectivos, ¿no? Definitivamente, el trabajar con empresas te da la gran oportunidad de amplificar, amplificar tus resultados. ¿Cuál es el gran desafío que hemos tenido las organizaciones de conservación durante muchos años? El que nos hemos enfocado en proyectos piloto o en proyectos puntuales en una comunidad, por más valiosa que sea la comunidad o en una especie. Eh, el momento que trabajas con empresas y el momento que también buscas vínculos con el Estado y creas puentes entre el Estado, el sector privado, las comunidades, en algunos casos también las universidades y las organizaciones de la sociedad civil, creas unas sinergias interesantísimas y te permite escalar y pasar del proyecto puntual a una visión de programa. La gran diferencia entre programas y proyectos es que en un proyecto tú tienes un plazo definido, unos objetivos, normalmente un principio y un fin. Cuando ya tienes una visión programática, te permite entonces visualizar un trabajo de más largo aliento a una escala mucho más grande y logras pasar del impacto en una comunidad puntual a pensar incluso en el país, a veces en la región, por ejemplo en la Amazonía o incluso en el planeta. Y te permite trabajar con unos actores que les llamamos en nuestra organización agentes de cambio. En el Ecuador tenemos varias alianzas con el sector privado y el desafío que nos hemos planteado, no solo al interior de la organización, sino en los diálogos con nuestros aliados y aliadas, es el transformar, el escalar. Son dos elementos, no es lo mismo, y son dos elementos claves. Necesitamos amplificar nuestro impacto, Eva. Las amenazas a la biodiversidad y el tema del cambio climático son urgentes, ya no nos queda tiempo No. y por tanto tenemos que pensar en la escala de nuestro trabajo y en cómo amplificar. Y la otra cosa es que tenemos que pasar de esa visión un poco dadivosa, filantrópica, de una pequeña donación por aquí, de unos recursos que me sobraban y por ahí les entrego, les comparto, a una visión de alianza donde yo como empresa también gano, hago un negocio sostenible, hago un negocio responsable, pero también estoy apoyando
a las grandes políticas públicas. Y ahí viene el vínculo con el Estado, ¿no? Cuando hemos establecido estas alianzas, y a veces me acusan a mí en broma de que soy levantador de fondos del Estado y que trabajo para levantar fondos para programas del Estado, y yo lo acepto como un complemento, como una reconocimiento, porque estoy convencido, Eva, que no vamos a poder transformar si no trabajamos de la mano diferentes sectores y si no nos vinculamos a las grandes políticas. Y Entonces, con un objetivo en común, con un como por objetivo común, ejemplo puede ser la descarbonización, como, o sea, vamos el a que objetivo. convocar a muchas alianzas en los próximos meses. Yo estoy seguro que vamos a ver en Ceres y fuera de Ceres mucho movimiento hacia temas de alianzas, por ejemplo, para la carbono neutralidad. Así Es un es. ejemplo muy interesante porque es una política que el Estado ha establecido, el programa Ecuador Carbono Cero, y ese programa solo va a tener éxito si las empresas, trabajando conjuntamente con la sociedad civil, con ONGs, con universidades y trabajando con el Estado, contribuimos a esta meta tan importante de descarbonizar nuestra sociedad y lograr tener no solo una reducción de la huella de carbono, que es muy importante, por cierto, pero también una compensación. Y ahí viene dónde compenso esa huella que ya no puedo ya no puedo reducir más. Todos nosotros, por ejemplo, de vez en cuando nos movemos en avión y las empresas aéreas están tratando de reducir su huella, pero sin lugar a dudas va a continuar una huella de carbono inevitable. Entonces, nuestro rol como pasajeros responsables debería ser el compensar esa huella. La empresa de aviación, como empresa responsable, tiene que compensar también su huella. Y Y de ahí esta forma, te voy vamos a interrumpir un segundito porque quiero hacer hincapié en que esa política pública, por ejemplo, del programa Ecuador Carbono Cero, fue construida en conjunto entre el ministerio, organizaciones como la de ustedes, como la nuestra, y con la participación del sector privado. Entonces, ahí es donde tiene éxito, porque todos buscamos ese objetivo ese objetivo común. pero Efectivamente. no te vayas, tenemos que cortar porque tenemos poquito tiempo, pero tienes estos dos proyectos que quiero que me cuentes de articulación con el sector privado. El uno tienen con Coca-Cola y el otro con Produbanco. En 2 minutitos, cuéntame sobre los dos proyectos. Gracias, Eva, nuevamente. La alianza con Produbanco le hemos denominado Iniciativa Páramos. Es una iniciativa que nace de un interés genuino del banco en comprometerse con el tema del agua y de la preocupación de qué está pasando con el recurso hídrico. Y eso nos llevó inmediatamente a conversar sobre de dónde viene el agua. Y el agua viene de los páramos, entre otras cosas, entre otros ecosistemas, pero principalmente en un país como el Ecuador, un país andino, el agua viene de este ecosistema maravilloso, de esta cisterna natural que son los páramos. Cuando empezamos las conversaciones, justamente la gente de Produbanco nos preguntaba qué proyecto ustedes quisieran trabajar con el apoyo de Produbanco. Y ahí les planteamos que en vez de trabajar en un proyecto puntual, trabajemos en alianza con el Ministerio del Ambiente con un programa de incentivos para la conservación de los páramos, que es dentro del proyecto o programa Sociobosque existe el capítulo Páramos, y les planteamos a Produbanco, apoyemos en conjunto al capítulo Páramos, conversemos sobre sus necesidades y a través de eso tengamos un impacto en los páramos del Ecuador. Y entonces arrancó la iniciativa Páramos con 3 comunidades literalmente del Carchi al Macará, es decir, una está en Carchi, otra está en Loja y una está cerca de Colta. ¿Ya? Entonces, 3 páramos bastante distantes, eso es un desafío logístico, pero en esos 3 páramos estamos logrando apoyar a 355 familias, a más de 1.690 beneficiarios y beneficiarias, y a más de 6.100 hectáreas. La cifra exacta es 6.141 hectáreas de páramos que están siendo conservados por estas 3 comunidades
que reciben de Socio Páramo, del capítulo Páramo, un incentivo económico que les ayuda a mejorar sus condiciones de vida, a generar nuevos emprendimientos relacionados con la biodiversidad y que les permite mantener los páramos para las comunidades, pero también mantener los páramos y el agua para todas las personas que vivimos hacia abajo. Entonces, estamos cumpliendo perfectamente con nuestra misión institucional, es conservación y bienestar humano. Es el mantenimiento de los páramos, un ecosistema fundamental para nuestro país, pero al mismo tiempo desarrollo de nuevos emprendimientos y de nuevas oportunidades económicas de una manera además muy enfocada en grupos vulnerables, mucho trabajo con mujeres, mucho trabajo con jóvenes, buscando alternativas para que no tengan que migrar de los páramos, sino que puedan vivir dignamente en los páramos con ingresos que les trae la conservación. Ya no son ingresos por dañar el páramo, por sobrepastoreo, por quemas o por venta de ganado, sino que es en este caso ingresos que les trae la conservación. Las personas de estas comunidades nos están dando un servicio a todos los ecuatorianos. La sociedad les está retribuyendo este servicio con este incentivo económico y gracias al incentivo económico las comunidades están mejorando sus condiciones de vida, invirtiendo en también parte del dinero que trae la conservación. Imagínate, está siendo invertido en fortalecimiento organizativo, en salud, en educación para las comunidades. Entonces, la conservación les está trayendo desarrollo, que es justo lo que conversábamos, Eva. La conservación y el desarrollo van de la mano. Yo acuñé una frase que enseguida usamos muchísimo, que es conservación de la naturaleza y bienestar humano van de la mano. Y quienes nos están escuchando, aquí en el chat estamos poniendo la página web de Conservación Internacional para que puedan ver un poco más. Lucho, ahora en un minuto, cuéntanos sobre la iniciativa con Coca-Cola. Con la Fundación Coca-Cola tenemos una alianza que ya lleva 6 años, es una alianza duradera, muy linda. A las personas que hacen alianzas les recomiendo, no es importante la alianza y el primer año. La alianza, lo importante es que tenga una visión y que esto se transforme en un proceso de largo aliento. Ya vamos 6 años con Coca-Cola, gran apoyo, se enfocado en limpiezas costeras. Empezamos en Galápagos, tanto en el Parque Nacional como en la Reserva Marina, y ahora, fíjate, estamos no solo en las 2 áreas protegidas de Galápagos, ahora 3, todavía no vamos a la Reserva en Bandar porque es una área oceánica, pero estamos en las 2 áreas de Galápagos, Parque Nacional y Reserva Marina. Empezamos en el segundo año, ya se amplificó y dijimos, trabajemos en el continente, 7 áreas marinas y costeras protegidas, y ahora, gracias a la visión también de la Fundación Coca-Cola, estamos en 9 áreas marinas y costeras protegidas del Ecuador continental, más las 2 de Galápagos. Estamos recolectando a través de voluntarios un montón de basura marina en las playas. En la zona de Galápagos hacemos también limpiezas submarinas con buzos especializados. Hacemos también limpiezas en islas remotas. Uno creería que la basura no va a llegar a islas tan apartadas como, por ejemplo, Genovesa en el norte de Galápagos, y la basura llega arrastrada por las corrientes y hemos encontrado algo que te voy a dar una primicia. Hemos encontrado basura de Brasil, y esto lo sabemos por las etiquetas de los productos que recolectamos, de Brasil en Galápagos. Es decir, viaja hacia el sur, sube con la corriente de Humboldt y llega a Galápagos. Un montón de basura de la China, de Indonesia, de Filipinas. En total, en estos 6 años, te voy a dar datos en realidad de los primeros 5, nos falta el 2022 porque estamos en plena ejecución. Hoy precisamente hicimos una limpieza costera en una de las áreas protegidas del país. En estos 5 años, 8,156 voluntarios han pasado por el programa. En estos 5 años hemos recolectado 79,000 kilogramos de basura y hemos limpiado 663 kilómetros de costa. Obviamente, a los pocos días de limpiar, lamentablemente vuelve a llegar la basura. Pero el trabajo ha sido extraordinario y yo te garantizo, esto te lo puedo poner firmado, que estas 8,156 personas, entre las que me incluyo yo también,
que hemos pasado como voluntarios del programa de limpieza costera, nunca más se nos va a ocurrir dejar basura de ningún tipo en la playa. Así Y te es. aseguro que la mayoría de, si no todos nosotros que hemos trabajado de voluntarios, recogemos basura cuando vamos a la playa y la sacamos, así no sea basura que atribuirle a nosotros. Creo que hay una persona que ha pasado por una limpieza costera, nunca más va a arrojar ni un pedazo de papel de caramelo en ningún lugar, no solo en las playas, sino en ningún lugar del Ecuador, porque De- sabe lo duro que es y sabe lo grave que es. sí. Entonces, es un trabajo lindísimo que lo hemos combinado también con investigación, por eso sabemos del origen de la basura, incluyendo esta que te decía del Brasil, y le hemos combinado con política pública. Y a eso llamo alianzas transformadoras, Eva. Es no quedarte sí es interesante el voluntariado, la limpieza, la recolección, pero la alianza transformadora vincula con políticas de Estado. Hemos logrado que Galápagos adopte varios instrumentos de política pública, como por ejemplo el que los niños y estudiantes de colegio no usan plástico de un solo uso en Galápagos. Todo el mundo está ahora ya usando el toma todo, Ujú. y la gente va a comprar pan con su bolsita de tela y ya no la bolsa de plástico, la famosa bolsa de chaleco que les llaman en algunos casos. Hemos logrado también incidir en la generación de información muy interesante para que se demuestre que la conservación de Galápagos no solo depende del Ecuador y de todo lo que hagamos, sino que los demás países tienen que mejorar el manejo de sus desechos, porque nos llega basura, una gran cantidad de basura de Chile, de Perú, de México, de California, producto de las corrientes marinas que convergen en las Islas Galápagos. Así es. Bueno, felicitarte y yo creo que, bueno, se ha hablado del tema de la recolección de basura, pero detrás de eso hay una problemática increíble que afecta a las especies, los microplásticos, la cantidad de individuos que mueren a causa de enredarse en plásticos, en tragar plásticos. Así que un llamado a la conciencia de todos quienes nos están escuchando, ¿no? No esperen a ir a hacer voluntariado de limpieza costera para no arrojar basura en ningún espacio. Comiencen el día de hoy, si no lo han hecho ya. Les invito a quienes nos están escuchando que se pongan en contacto con Ceres, que se pongan en contacto con Conservación Internacional y realmente es hora de que todos pongamos nuestro grano de arena para salvar al planeta, pero sobre todo también para salvarnos nosotros como especies. Bueno, gracias Lucho, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, un abrazo.